¿Qué tal amigos? Es un placer volver a tener este tiempo de diálogo, de reflexión, de estudio de la Biblia, continuando en nuestra lectura y análisis de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Realmente cada capítulo de esta carta encierra una riqueza enorme. Simplemente nosotros estamos dando algunos esbozos para poder comprender la intención del autor al escribir esta epístola. Decíamos en una ponencia anterior que el capítulo 13 de Romanos tiene dos partes. Hablamos de una de ellas, de lo que tiene que ver con nuestra relación con la sociedad, con la política, con el estado donde nosotros vivimos. Pero hoy quiero dedicarme a la segunda parte del capítulo 13 para luego poder abordar, ya habiendo terminado este capítulo, el capítulo 15, ya habiendo visto, por supuesto, también el capítulo 14. A partir del versículo 10 del capítulo 13 hasta el versículo 14, dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Quiero que notéis que aquí el apóstol San Pablo nos está haciendo una invitación a comprender algo que es muy importante. Él está ahora tratando, a partir del capítulo 12, aspectos que tienen que ver con la vida práctica de un creyente nacido de nuevo. Él está hablando de la santificación, está hablando de cómo debemos comportarnos en el mundo que nos rodea, cómo debemos tratarnos entre nosotros, cómo debemos ser como ciudadanos de los estados donde nosotros vivimos, qué compromisos sociales tenemos que tener, cómo enfrentarlos, cómo debemos gestionar opiniones diferentes que pueden surgir en la vida de las comunidades cristianas a las cuales uno pertenece. Todo esto lo está tratando Pablo. Pero él quiere dejar algo muy, pero muy en claro. Muy claro. Luego esto lo enfatizará cuando él escribe la primera carta a los Corintios, que en su momento también ya estudiaremos. Cuando él habla de la preeminencia del amor en el capítulo 13 de Primera de Corintios. Aquí nos está diciendo que el amor no hace mal al prójimo y que el cumplimiento de la ley es el amor. Toda obediencia a la ley de Dios, toda obediencia a la voluntad de Dios que no esté motivada por el amor, es puro legalismo. Y toda obediencia a la voluntad de Dios que no te lleve a amar a tu prójimo, que no te permita amar a tu prójimo, es un engaño, es mentira. Cuando nosotros estamos conectados con Dios, caminamos con Dios y somos leales a Dios sobre la base del amor, no sobre la base del miedo, no sobre la base del temor, no sobre la base de creer que Dios nos va a castigar si nos equivocamos o hacemos mal esto o aquello. Pero por otra parte, si estamos obedeciendo por amor, como resultado del amor que tenemos a Dios, a ese Dios que ha hecho todo para darnos la vida eterna, y el amor de Cristo ha sido derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones, nuestras relaciones con el mundo que nos rodea se basarán en el amor. Por eso es imposible pensar en lealtad sin amor a Dios y amor, por supuesto, al prójimo. Cuando la fidelidad de una persona a Dios la lleva a dañar a su prójimo, está en el terreno equivocado, está en el camino equivocado. Todos aquellos que a lo largo de la historia, utilizando su fidelidad a Dios, su lealtad a Dios, su compromiso con Dios, han maltratado a su prójimo, aún en nombre de Dios, han representado falsamente el carácter de Dios en este mundo. Lo siguiente que nos está diciendo el apóstol San Pablo es que comprendamos el tiempo en el que estamos viviendo. Porque debemos vivir en el marco del amor, pero sabiendo el tiempo en el que vivimos. Y el versículo 11 dice: conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Dice que la noche está avanzada, que se acerca el día, que
ahora está más cerca la salvación que cuando ellos habían creído. Sabes, este pasaje a veces lo hemos utilizado para hablar hoy de que la salvación está más cerca que cuando creímos. Pero quiero que pienses por un momento que Pablo está escribiendo antes del año 63 de la era cristiana. Está diciendo que la noche está avanzada, que ya se acerca el día, y que hoy le está diciendo a los cristianos de Roma, a los que él le está escribiendo, hoy la salvación está más cerca que cuando creíamos. ¿Te has puesto a pensar alguna vez por qué el apóstol Pablo le está diciendo esto? ¿Por qué está diciendo que el día ya está avanzado? ¿Por qué está diciendo que en medio de este mundo de oscuridad y tinieblas ya se acerca el día del resplandor de la venida del Señor? Que ahora la salvación está más cerca. ¿Te has puesto a pensar? Mira, es importante que nosotros comprendamos que Jesús prometió volver. Los primeros cristianos, todos, soñaron, se ilusionaron con que la venida de Jesús fuera en su generación. Ninguno de ellos pensó que pasarían 2000 años hasta la venida de Jesús. Por eso Pablo, cuando escribe la primera carta a los tesalonicenses, habla como si él fuera parte de esa venida de Jesús. Y él dice, luego nosotros, los que vivamos, seremos transformados. Él pensaba que Jesús iba a venir en sus días. Él creía eso, soñaba con eso, se ilusionaba con eso. Así que no es extraño que él diga, la salvación está más cerca que cuando creíamos. Pero aquí hay un aspecto importante, la promesa en la segunda venida de Cristo, la promesa de la segunda venida de Jesús, ha sido hecha por Jesús para que cada generación de creyentes la actualice, para que cada generación de creyentes la recuerde, para que cada uno de los que creen en Él recuerde que Él prometió volver. ¿Cuándo? Ahora mismo, en mi generación. ¿Significa esto realmente que Jesús va a volver en este momento? No lo sabemos, porque el del día y de la hora nadie sabe. A lo que estamos invitados todos los creyentes es a prepararnos para la segunda venida de Jesús, como hizo Pablo en la iglesia apostólica, como si esa venida de Jesús fuera inminente. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, no preocuparnos por el elemento cronológico. Quizás algunos de los que estamos escuchando estos temas seamos llamados al descanso, sin ver físicamente la venida de Jesús en gloria y majestad. Si hemos creído, seremos resucitados. El ciclo de nuestra vida puede seguir de forma natural y llega el momento de la muerte. ¿Pero significa eso el fin? No, de ninguna manera, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Nuestra preocupación no tiene que estar en el momento cronológico de la venida de Jesús, sino en aceptar la promesa que Él ha hecho, creerla cada día. Y cada grupo de creyentes a lo largo del tiempo debe actualizar en su generación esa promesa y buscar el cumplimiento de esa promesa, trabajar para que Cristo venga y trabajar en sus vidas a fin de estar preparados para la segunda venida de Jesús. Pablo nos está planteando eso. Por eso nos dice a continuación que la salvación está más cerca de cuando creíamos. De paso, aquí cuando Pablo habla de la salvación, está hablando de la salvación en el concepto de los 3 tiempos de la salvación. Somos salvados cuando creemos en Jesús, justificación por la fe. Somos salvados al aceptar a Jesús a través de la santificación, santificación por la fe. Y somos salvados cuando Cristo venga, glorificación, que es el resultado de la fe. Somos salvados de la culpa del pecado, del poder del pecado y de la presencia misma del pecado. Y todo esto proviene de Dios, gracias a la obra del Señor Jesucristo a favor de nosotros. Pero dice aquí, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Andando como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Esta es la invitación que nos está haciendo el apóstol. ¿Cómo nos preparamos para la segunda venida de Jesús? Creyendo en Él, caminando con Él, andando con Él, no proveyendo para los deseos equivocados de nuestra carne, sino pidiendo que el Señor nos ayude a entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable, perfecta, transformándonos. Capítulo 12, lo hemos estudiado, lo hemos visto. Y en la medida que nosotros permitimos esa transformación, lo que es muy importante para algunos, emborracharse, las orgías, todo esto no tiene mayor valor para los creyentes. Y empezamos a vivir una vida transformada. Andamos de día. No andamos en lujuria, ni en lascivias,
ni en glotonerías, ni en borracheras. Nuestra vida es transformada, nuestra vida es cambiada y vivimos la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Así que, querido amigo, querida amiga, querido hermano o hermana que me escuchas, es tiempo de prepararnos para la venida de Jesús, prepararnos para el encuentro con el Señor. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Que el Señor te bendiga. Feliz día junto a Jesús.